Para comenzar con el bloque de COVID-19, los voy a dejar entonces con el doctor Iván Mendoza. El doctor Iván Mendoza es cardiólogo con su especialidad en electrofisiología, es el director de la sección de cardiología experimental en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, es presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, es delegado internacional de la Sociedad Venezolana de Cardiología y de hecho ha logrado muchas cosas con sociedades internacionales en pro del beneficio de los cardiólogos venezolanos y es el coordinador del Consejo de COVID-19 de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Entonces, no por casualidad está coordinando este bloque. Con ustedes entonces el doctor Iván Mendoza. Adelante, doctor. Buenas tardes, doctor Amaro, doctor Torres Viera, estimados colegas. Bien grato darle la bienvenida al bloque sobre COVID-19, un tema apasionante, donde tendremos la fortuna de presentar dos excelentes conferencistas expertos en el tema. Vamos a ver la siguiente lámina donde está la doctora Karina González Carta, que es médico cirujano egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, especialista en cardiología de Ascardio Barquisimeto, el máster de cardiología de la Universidad Católica de Murcia, es profesora asistente e investigadora en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, y es la secretaria de la directiva del grupo de trabajo sobre COVID-19 de la Sociedad Interamericana de Cardiología, que la doctora Karina González Carta nos va a presentar 4 de los 8 mejores estudios sobre COVID-19 en el año. La siguiente es la doctora Isis Landaeta, que es especialista en medicina interna y cardiología con posgrado en el Hospital Universitario de Caracas. Es la profesora de pregrado y posgrado de la cardiología de la Universidad Central de Venezuela. Es la jefe de la unidad de cuidados coronarios del Hospital Universitario, que nos presentará también 4 estudios de lo mejor de este año sobre la infección del virus SARS-CoV-2, el COVID-19. A continuación, tengo el gusto de dejar con ustedes a la doctora Karina González Carta. Adelante. Buenas tardes, doctores Amaro, Torres Viera y Mendoza, estimados colegas. Es bien grato para mí participar en este evento MECA 2021 de la Sociedad Venezolana de Cardiología con un tema que nos apasiona, COVID y corazón. En los siguientes minutos me voy a referir a 4 estudios, comenzando el estudio ACTION. Estudio que se refiere a la anticoagulación en pacientes hospitalizados con COVID-19, presentado en el Congreso del Colegio Americano de Cardiología por el doctor Renato López, un estudio realizado en Brasil. Como justificación del estudio, como sabemos, COVID-19 es una enfermedad protrombótica y no está bien establecido los diversos aspectos en lo que se refiere a la terapia anticoagulante en esta enfermedad. En el estudio ACTION, 615 pacientes con COVID-19 y dímero D elevado fueron randomizados a una rama de anticoagulación terapéutica con rivaroxaban en todos los pacientes estables, que era la gran mayoría, a una dosis de 20 miligramos por día por 30 días. Y si estaban inestables, a una terapia inicial con enoxiparina a 1 miligramo por kilogramo 2 veces al día y luego al estabilizarse rivaroxaban 20 miligramos por día por 30 días frente a la terapia estándar con anticoagulación profiláctica de acuerdo a cada hospital. Como objetivo primario, el análisis jerárquico de mortalidad, duración de hospitalización y duración del uso de oxígeno a 30 días. Resultados decepcionantes. No hubo diferencia significativa entre la estrategia terapéutica y la estrategia profiláctica en este estudio en ninguno de los cuadros clínicos descritos. Como conclusión, pacientes hospitalizados con COVID-19 y dímero D elevado, la anticoagulación terapéutica con rivaroxaban por 30 días en aquellos pacientes estables o en los inestables, inicialmente con enoxiparina seguidos por rivaroxaban,
no mejoró los objetivos clínicos y por el contrario, se observó un aumento de sangrado en la estrategia terapéutica comparado con la profiláctica. El segundo estudio, dapaglifosina en pacientes hospitalizados con COVID-19 y falla respiratoria. La justificación de este estudio, COVID-19 es una enfermedad multiorgánica y la dapaglifosina podría prevenir la falla multiorgánica y el deterioro cardiometabólico. Así que con esta justificación randomizaron 1.250 pacientes a dapaglifosina 10 miligramos frente a placebo en pacientes con COVID y al menos un factor de riesgo cardiometabólico, 30 días de tratamiento y 60 días de seguimiento. Nuevamente los resultados decepcionantes. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre los que recibieron dapaglifosina y placebo, ni en mortalidad, ni en falla multiorgánica, ni en los requerimientos de oxígeno durante la hospitalización. Como resumen y conclusiones, en el estudio DER-19 que evaluó pacientes hospitalizados con COVID-19 y factores de riesgo cardiometabólico, el tratamiento con dapaglifosina no alcanzó una significancia estadística en el objetivo primario. Numéricamente sí, hubo menos pacientes de los cuales recibieron dapaglifosina que experimentaron falla de órganos y muerte, pero no alcanzó, como les mencioné, significancia estadística. La buena noticia es que la dapaglifosina fue bien tolerada, con menos eventos adversos comparado con placebo. Esto significa que si un paciente está tomando dapaglifosina y desarrolla COVID-19, no hay que suspenderle el tratamiento. Tercer estudio, Inspiration S. Atorvastatina versus placebo en pacientes con COVID-19 admitidos a la unidad de cuidados intensivos. Justificación del estudio. La atorvastatina las estatinas son drogas que han demostrado su beneficio antiinflamatorio y antitrombótico, lo que sería muy favorable en el caso de la enfermedad por COVID-19. En este estudio, el diseño consistía en la administración de atorvastatina 20 miligramos contra placebo en pacientes con COVID-19 críticos que fueron ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Como conclusión y resultado, en pacientes con COVID-19 admitidos a la unidad de cuidados intensivos, los que recibieron atorvastatina 20 miligramos comparados con placebo no mostraron diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los objetivos primarios, que eran prevención de la trombosis arterial o venoso, tratamiento con ECMO o mortalidad por todas las causas. Hubo, sin embargo, una tendencia favorable si recibían precozmente la atorvastatina, hallazgo que debe evaluarse con investigaciones adicionales. Cuarto estudio, COL-COVID, presentado por el doctor Rafael Díaz y como investigador senior del estudio, el doctor Salim Yusuf. Justificación del estudio. Está basado en la hipótesis de que la colchicina puede modular la respuesta inflamatoria del COVID-19. Se valoró la respuesta a la colchicina con una dosis de carga de 1,5 miligramos seguido de 0,5 a las 2 horas, seguido por 0,5 miligramos 2 veces al día por 14 días o hasta el alta. En aquellos pacientes hospitalizados por COVID-19. Y atención, todos estos pacientes con síndrome respiratorio agudo severo tenían disnea, estaban desaturados y por supuesto neumonía por COVID. Fueron randomizados ya sea a un brazo activo con colchicina o al brazo control. Resultados. No hubo diferencia significativa en el objetivo primario combinado de eventos trombóticos, ventilación mecánica o muerte, ni en los objetivos por separado. Pero sí se observó una reducción significativa en el objetivo secundario, es decir, una nueva intubación o muerte por falla respiratoria. Hubo una reducción del riesgo relativo del 21%. En conclusión, pacientes hospitalizados con COVID-19 y síndrome respiratorio severo, agudo severo, la colchicina se asoció
a una reducción no estadísticamente significativa del riesgo de muerte o necesidad de ventilación mecánica. En segundo lugar, se observó un beneficio en la reducción de eventos respiratorios mayores, muerte de causa respiratoria o ventilación. En tercer lugar, la colchicina fue segura. Y como cuarto, estos resultados requieren confirmación. En la discusión del estudio, el doctor Tardif lo calificó como el más positivo de los estudios con resultados negativos. Con este he presentado 4 de los principales estudios sobre COVID-19 que se presentaron en este año. Por su amable atención, gracias, y mis mejores deseos para todos en estas Navidades y para un 2022 lleno de esperanza. Hola a todos. Gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación para participar en este evento. Los 2 primeros estudios que veremos fueron presentados en el Congreso Europeo de Cardiología el pasado mes de agosto y los otros 2 a mediados de este mes en el American Heart. El primer estudio que vamos a revisar es el estudio PREPARE, que evalúa prevención de COVID-19 con eicosapentaetil, que es una forma purificada del ácido eicosapentaenoico, el EPA, donde se propone que este podría ser útil antes y durante la hospitalización por COVID-19 por sus efectos antiinflamatorios y antitrombóticos y también por sus posibles efectos antivirales. Especialmente los EPA han sido asociados con inactivación in vitro de virus o proliferación de algunos microorganismos. Teniendo en cuenta este antecedente, se planteó que el EPA puede prevenir infecciones y reducir la morbilidad en la pandemia actual. Los pacientes fueron aleatorizados de forma abierta, 1 a 1, a IP 8 gramos al día durante 3 días, seguidos de 4 gramos al día durante 60 días, o a placebo de aceite mineral equivalente. El objetivo del ensayo fue evaluar la seguridad y la eficacia de IP para reducir la tasa de infección entre los pacientes con alto riesgo de contagio por el SARS-CoV-2. Un total de 1.702 inscritos, mayores de 18 años, con media de 40.5 años, 55% mujeres, con seguimiento a 60 días, excluidos pacientes diagnosticados con COVID-19 vacunados y mujeres embarazadas o lactando. El criterio principal fue test positivo para SARS-CoV-2 en el día 60. Para EPA frente a placebo no hubo diferencia. De los análisis secundarios, no hubo cambio en la proteína C reactiva de alta sensibilidad, ni en los triglicéridos, ni en la puntuación del test de influenza, el FLU-PRO, así como tampoco del porcentaje de hospitalizados por COVID-19. En conclusión, los resultados de este estudio indican que el uso de IPE a dosis altas durante 60 días no previno la infección incidente por SARS-CoV-2 entre los participantes sanos que no tenían una infección previa conocida o una vacuna contra COVID-19. Tampoco hubo cambios en la proteína C reactiva ultrasensible en ninguno de los brazos. Las dosis medias altas de EPA de 4 y 8 gramos al día fueron bien toleradas, comparadas con las dosis administradas máximas para el estudio REDUCE-IT, que fue de 4 gramos al día. Realmente no existe evidencia a favor de EPA a altas dosis en prevención de infección por COVID-19. El segundo estudio que revisaremos es el estudio Michelle, que evalúa la utilidad de la prolongación de la tromboprofilaxis con rivaroxaban en pacientes hospitalizados. Después de haber evaluado el riesgo de hemorragia, existe una clara indicación de profilaxis farmacológica intrahospitalaria para pacientes con COVID-19, pero hasta ahora no hay un consenso sobre el papel de esta profilaxis en forma prolongada. Se establece el conflicto con la necesidad o no a la alta hospitalaria de tromboprofilaxis en pacientes que fueron hospitalizados con COVID-19. Este estudio evaluó como objetivo primario si en pacientes hospitalizados con COVID-19 la profilaxis prolongada para trombosis con rivaroxaban al egreso hospitalario era efectiva para prevenir trombosis o muertes por tromboembolía. Como objetivo secundario se evaluó sangrado mayor. Fueron incluidos 320 pacientes asignados al azar, unos a rivaroxaban 10 miligramos al día por 35 días desde el alta y otros sin profilaxis. Incluidos mayores de 18 años con PCR positiva para SARS-CoV-2, neumonía confirmada por clínica o imágenes, factores de riesgo adicionales para tromboembolía venosa según la puntuación de riesgo de 4 o mayor del Registro Internacional de Prevención Médica sobre Tromboembolía Venosa, el IMPROVE modificado, o una puntuación menor asociada a dímero D mayor de 500.
haber recibido tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, fundaparinox o heparina no fraccionada durante la hospitalización. Incluidos estos pacientes, no calificaron pacientes que tenían indicación de anticoagulación por otras causas, trombocitopenia, que tenían contraindicación para anticoagulación, cáncer activo, que tenían interacciones medicamentosas, clearance de creatininas bajo, infecciones conocidas por VIH, enfermedades cardiovasculares no controladas o inestables. El resultado primado compuesto de tromboembolía venosa uni o bilateral o muerte relacionada con ella, tromboembolía arterial, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular no hemorrágico o muerte cardiovascular a los 35 días, fue de 3,14 en el grupo de rivaroxaban en comparación con 9,43 en el grupo control, con una P estadísticamente significativa. Vemos acá en este histograma reducción del riesgo relativo de 67%, reducción absoluta del riesgo de 6,29 y número necesario a tratar bastante bueno de 16. Sin incidencia de hemorragia mayor según el criterio de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. En conclusión, entre los pacientes dados de alta después de la infección por COVID-19, el rivaroxaban durante 35 días fue beneficioso. El uso de rivaroxaban se asoció con una reducción de los eventos clínicos sin aumentar el sangrado mayor. El siguiente estudio es el PREPARE-2 de prevención y tratamiento con COVID-19, también con IPE en sujetos de riesgo. Un ensayo pragmático que evalúa IPE en pacientes no hospitalizados con un diagnóstico positivo de COVID-19 para valorar si existe reducción de tasas de hospitalización o complicación. Fueron aleatorizados poco más de 2.000 pacientes a IPE altas dosis 8 gramos por 3 días seguidos de 4 gramos hasta 28 días o a placebo. Fueron incluidos adultos mayores de 40 años con infección por COVID-19 confirmada reciente, es decir, que tuvieran menos de 7 días de inicio de los síntomas, sin criterios de hospitalización, y fueron excluidos pacientes hospitalizados o con criterios de hospitalización, embarazadas que estuvieran dando lactancia, individuos con incapacidad de dar consentimiento informado, contraindicación del uso de EPAs por hipersensibilidad, entre otras condiciones. El punto final primario fue hospitalizaciones relacionadas con COVID-19 o muerte a las 28 días y los puntos secundarios, hospitalización y muerte, necesidad de ventilación mecánica nueva y mortalidad total. 53% de mujeres con edades medias de 51 años. Podemos ver aquí que en estos resultados no hubo diferencia estadísticamente significativa. Vemos, por lo tanto, que el punto final primario, como en los puntos finales secundarios, el intervalo de confianza incluye la unidad, lo que demuestra la falta de significancia estadística. La conclusión para los autores es que se evidencia una tendencia a la reducción del punto final primario con IPE, aunque esta reducción no fue estadísticamente significativa. La dosis más alta de IPE fue bien tolerada a pesar de un mayor porcentaje de pacientes que descontinuaron el tratamiento comparado con placebo y además concluyen que son necesarios ensayos clínicos aleatorizados más potentes para establecer si IPE juega un papel en el tratamiento de los pacientes con infección por COVID-19 no hospitalizados. Nuevamente, no existe evidencia a favor de IPE a altas dosis, en este caso, para la reducción de hospitalizaciones relacionadas con COVID-19. Por último, revisaremos el estudio APTIV-4A. Es un ensayo clínico aleatorizado que investiga si la terapia antiplaquetaria con inhibidores de P2Y12 agregados al estándar de atención mejora el resultado para los pacientes hospitalizados con COVID-19 moderada. Esta terapia incluye dosis terapéuticas de heparina, ya que ensayos previos demostraron que la heparina a dosis terapéuticas aumenta la supervivencia y disminuye la necesidad de soporte de órganos, ya sea respiratorio o cardiovascular, en pacientes con COVID-19 moderado. Sabemos que el SARS-CoV-2 puede entrar en el megacariocito y esto conduce a un aumento de la producción y el tamaño de las plaquetas, inmadurez e hiperreactividad plaquetaria, todo lo cual contribuye a promover eventos trombóticos, falla orgánica y muerte. Esto fue un estudio abierto 1 a 1 que incluyó pacientes hospitalizados con COVID-19 confirmado, no críticamente enfermos, en los que se consideró que tenían un mayor riesgo de complicaciones por presentar alguno de los siguientes criterios. Dímero D mayor a 2 veces el límite superior normal, edad entre 60 y 84 años y si la edad era menor, uno de los siguientes factores de riesgo, como necesidad de oxígeno, hipertensión, diabetes, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular u obesidad.
Fueron excluidos pacientes con más de 72 horas de ingreso hospitalario y que se sospechara el alta antes de las 72 horas, que tuvieran contraindicación para la toma de inhibidores de P2Y12 o que requirieran terapia antiplaquetaria dual por otro motivo. Los pacientes fueron aleatorizados para recibir tratamiento con un inhibidor de P2Y12, en este caso recomendado ticagrelor a dosis de 60 miligramos 2 veces al día sin dosis de carga. También se permitió el uso de clopidogrel con dosis de carga de 300, mantenimiento de 75 miligramos al día, o prasugrel 60 miligramos de dosis de carga seguido de 10 miligramos al día, pero no fue enrolado ningún paciente para prasugrel. El otro grupo control fue sin inhibidor de P2Y12. La duración del tratamiento estaba predicha para 14 días o hasta el alta hospitalaria, lo que ocurriera primero. El objetivo primario del estudio fue el número de días en el que el paciente se mantuvo vivo o que no necesitó el soporte de órganos, evaluado hasta 21 días. El objetivo secundario fue un compuesto de eventos trombóticos mayores o de muerte, y el objetivo de seguridad fue la presencia de sangrado mayor. La mayoría de los pacientes fue a ticagrelor, 63%, y el resto recibió clopidogrel. La duración media del tratamiento fue de 6 días. Las reglas de decisiones fueron de superioridad, definida como la probabilidad posterior proporcional de ración de riesgo mayor de 1, o futilidad como una probabilidad menor de 1,2. Se continuó hasta que se alcanzó una conclusión y se detuvo el reclutamiento del grupo de pacientes no críticos después que se alcanzó el criterio de futilidad. 562 pacientes habían sido enrolados con una edad promedio de 52 años, 41% mujeres, con dosis completa de anticoagulación. Para el objetivo primario, se observó que en el grupo de inhibidores de P2Y12, el número de días fue menor comparado con el grupo que no lo recibió. En cuanto al compuesto de muerte o la necesidad de soporte, no hubo diferencias significativas entre ambos grupos. En cuanto a los objetivos secundarios, se presentó tendencia no significativa a mayor número de eventos trombóticos y eventos hemorrágicos mayores en el grupo de inhibidores de P2Y12 cuando se compara con el grupo control. Los autores concluyen que en pacientes ingresados por COVID-19 moderado, el uso de inhibidores de P2Y12 no demostró un aumento en los días de supervivencia ni disminuyó la necesidad de soporte de órganos. Hubo una tasa baja de sangrados mayores, por lo que la combinación de inhibidores de P2Y12 con anticoagulación con heparina fue segura. Estos resultados no se aplican a pacientes críticamente enfermos cuyos estudios siguen en proceso. Muchas gracias. Hola a todos. Buenas, excelentes conferencias de la doctora Karina González y Isis Landaeta. Vamos a iniciar a la sesión de preguntas y respuestas. Estamos esperando sus preguntas y hemos aquí recibido algunas preguntas para la doctora Isis Landaeta. Conociendo los resultados del estudio PREPARE y APTIC 4A, en nuestro país se usa mucho un esquema de tratamiento en pacientes con COVID, tanto hospitalizados como ambulatorios, que incluyen aceite de pescado y antiagregantes plaquetarios. Quisiera que nos comentaras esa indicación. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, realmente hemos visto muchas cosas con el tratamiento del COVID. Hemos visto indicaciones que han sido un poco basadas en la evidencia científica. Hemos visto uso de antibióticos para tratar una enfermedad viral. Hemos visto uso de esteroides en pacientes sin indicación. Y hemos visto también el uso de anticoagulantes en pacientes que no tienen indicación formal. Es decir, sometiendo a nuestros pacientes a un riesgo adicional. Hasta ahora, ninguno de los estudios que se ha hecho con aceite de pescado a altas dosis ha demostrado que sea eficaz para prevenir o para evitar las complicaciones. Teniendo problemas con el audio. De 2Y12 o de aspirina, que tienen efectos sobre la... Sí, Sí, tiene dificultades con el con el audio. internet. Bueno, podemos seguir Probablemente. entonces
con otra pregunta para la doctora Karina González. Siendo la COVID-19 una enfermedad protrombótica con muchas complicaciones por la trombosis, ¿cómo se explica ese resultado de que el rivaroxaban dosis anticoagulante no fue mejor que la heparina de dosis profiláctica? Bueno, muy interesante. A pesar de que es una enfermedad protrombótica, como ya bien lo hemos conversado, hubo en la discusión del estudio varios aspectos que los doctores mencionaron, desde el mecanismo de acción de las heparinas y el rivaroxaban, que pudo haber actuado en esos resultados. Como podemos recordar, numéricamente hubo menos muertes y la duración de hospitalización con heparina fue menor. Ellos refieren que esto puede deberse principalmente a eso. También debemos recordar que en este tipo de estudio pragmático, el take home point más importante es que debemos individualizar cada paciente evaluando su riesgo trombótico versus el riesgo de sangrado antes de tomar una decisión, especialmente si es un paciente estable o un paciente inestable. Otra pregunta, no sé si la doctora Isis Landaeta está activa. ¿Me oyes, Isis? Para que completara su respuesta. Si no, seguimos con otra pregunta para la doctora Sí, Karina. ya me pude, perdón, me pude volver a conectar. Discúlpenme que ya me pude volver a conectar. A pesar de que tengo el internet satelital, se me va la señal. Lo que quería comentar era que realmente tenemos que tener muy clara cuáles son las indicaciones de uso de los medicamentos. Los inhibidores de P2Y12 y la aspirina no tienen base científica aún, es decir, no tienen estudios o ensayos que hayan demostrado que mejoran la evolución, en este caso en el COVID moderado, y hasta ahora los estudios para COVID con ácidos grasos omega 3 tampoco. Entonces, realmente lo que quería era comentar eso, de no sumarle morbilidad posible a los pacientes en el tratamiento del COVID. Sí, Otra pregunta para la doctora Karina González. ¿Por qué en el estudio COVID no se observaron los resultados positivos? Hubo una tendencia, pero no estadísticamente significativa, de mejor resultado con la colchicina. ¿Y por qué esa diferencia con un estudio como el Corona, que la colchicina sí dio un resultado positivo en pacientes con COVID? El micrófono apagado. Sí, bueno, debemos recordar que la población del estudio del Corona fue una población totalmente diferente a la del COVID. Los pacientes en el Corona eran pacientes ambulatorios de un curso clínico menos severos, los cuales no recibieron tantos esteroides. En el COVID, los pacientes hospitalizados más severos, todos con una afectación respiratoria importante hasta en un 90% de los casos, y debemos tener presente que también recibieron otro antiinflamatorio como eran los esteroides a dosis alta. Es difícil de esta manera que la colchicina, también un antiinflamatorio, demostrase un efecto por encima compitiendo con estas altas dosis de esteroides. Pero sí hubo una tendencia favorable en cuanto a los objetivos primarios, pero no alcanzó la significación estadística. Y sí, en el objetivo secundario de muerte por falla respiratoria o necesidad de una intubación, sí hubo una reducción significativa. Es bueno resaltar que el coordinador de la sesión era el doctor Claude Cardiff, que fue el investigador principal del Corona, y él manifestó que este es un estudio importante, que es el más positivo de los estudios negativos. Entonces hay que situarlo bien, que esta era una población de muy alto riesgo. Y como todo, bueno, individualizar muy bien a los pacientes, pero sabemos bien que hemos tenido muy buenos resultados con la colchicina, que es económico, fácilmente accesible y es bastante seguro su uso. Claro, allí a lo mejor, no sé, Karina, doctor Iván, yo creo que tenemos que destacar que hay una línea de investigación, una prueba de concepto muy interesante para seguir,
pero para el entendimiento nacional no hay ninguna indicación de que nosotros prescribamos colchicina en el contexto de ningún estadio del COVID-19, porque pudiera crearse una matriz de opinión de que, bueno, mejor Es hacemos algo, pues correcto. entonces vamos a darle un poquito de esteroide, vamos a darle un poquito de colchicina, pero no hay ninguna indicación, no hay ninguna evidencia en este momento que nosotros nos permita decirle a los especialistas que pudieran incluir la colchicina dentro de su armamentario para tratar COVID-19. Todo lo contrario, podría ser absolutamente contraproducente porque no hay ningún beneficio contundente demostrado. Bueno, Correcto. yo quiero hacer un comentario. Estoy de acuerdo con el doctor José Miguel Torres en eso, de que no hay una indicación formal para la colchicina en sentido general, pero sí hay indicaciones particulares en algunos pacientes En algunos con pacientes. COVID, a individualizar, como el caso tan frecuente que es una pericarditis. En pacientes que con COVID Totalmente. que desarrollan pericarditis, la droga de elección es la colchicina. Entonces, tener presente eso. Claro, ahí la indicación es precisamente la pericarditis, como pudiera ser en cualquier otra pericarditis viral. O sea, para que la gente entienda que estamos tratando un proceso etiopatogénico particular, que es la pericarditis, básicamente para no dejarlo como que es una opción abierta para que nosotros, por si acaso le da pericarditis, vamos a colocarle colchicina, sino que tiene una indicación precisa. Totalmente de acuerdo, doctor. Y yo creo también una cosa, se han probado una cantidad de medicamentos en el COVID, como hemos visto a través de estos 2 años, que han dado unos resultados negativos, que estaban incluidos en la esquema de tratamiento inicial. Yo creo que la colchicina no está incluido entre los resultados negativos. Claro, no es una indicación formal en este momento, pero es un medicamento que se sigue reevaluando, Totalmente. porque no, al menos no ha demostrado ningún daño y en algunos contextos ha demostrado beneficio. El doctor Rigoberto Marcano le pregunta cuánto tiempo recomiendan mantener la colchicina en la pericarditis por COVID. Generalmente un mes, 30 días de tratamiento con 0,5 a 1 miligramo diario. Perfecto. 0,5 miligramos diarios, de acuerdo, doctor. No deberíamos perder la oportunidad de hablar de anticoagulación, y específicamente de rivaroxaban con respecto a 2 estudios que tuvieron resultados, uno negativo y otro positivo, como el Action y el Michel. Action con la doctora Karina y el Michel con Daisy. Tal vez con dímero D elevado, la anticoagulación con rivaroxaban no funcionó en pacientes hospitalizados. Sin embargo, en la profilaxis de tromboembolismo venoso y arterial en el alta, pacientes bien seleccionados, sí. ¿Algún comentario, doctora Karina, doctora Isis? Karina tiene el micrófono apagado. ¿Y Isis se desconectó? Bueno, yo puedo hacer el comentario. Lo importante, como dijo la doctora Karina, el tratamiento individualizado en el contexto. Indudablemente que en esos pacientes con COVID hospitalizados sin COVID severo, la heparina, el rivaroxaban no es mejor que la heparina, que la estrategia de heparina sódica, lo demostró el estudio Action. Y en el estudio Michel también se aplica esto. Entonces, no es una estrategia que es para todo paciente, como es una enfermedad potrombótica, le damos a rivaroxaban a todos los pacientes, no. Es un grupo de pacientes. Si tienen un riesgo trombótico alto, yo creo que sí deben recibir rivaroxaban y se benefician de este tratamiento, pero tampoco es una indicación a todo paciente. Y es preocupante porque también en los esquemas de tratamiento de pacientes con COVID leve, ambulatorio, una de las drogas que está es rivaroxaban para todos. Si ese paciente no tiene riesgo trombótico, no se justifica el uso de rivaroxaban en un paciente que tiene un COVID leve, que está ambulatorio y se moviliza. Sí, muy importante porque, no sé, Juan, yo creo que ahí vale la pena nuevamente destacar que si el paciente tiene un riesgo moderado por enfermedad, en este caso COVID, de hacer un tromboembolismo
pulmonar, la profilaxis se puede de alguna manera prescribir de acuerdo al riesgo del paciente. Tú Sí, que eres un excelente manejador del tema, aclara el tema para la audiencia. Sí, en ese caso está completamente justificado, sobre todo pacientes que tienen movilidad limitada. Y eso es algo que no es solamente para pacientes con COVID, sino pacientes médicos en general que van a estar de alta, que tienen movilidad disminuida, que tienen obesidad, que tuvieron están encamados o han tenido incluso cáncer previo, cáncer activo. Existe lo que se llama la medición del riesgo de tromboembolismo de la PRO, que fue el que usaron incluso en el estudio Michel, que es el que hay que usar para ver si el paciente tiene indicación o profilaxis. Y hay que usar 10 miligramos de rivaroxaban, y no como en Venezuela que le dan 20 miligramos de rivaroxaban. Eso no es así, porque el riesgo de sangrado es muy alto. Y más bien disminuye el beneficio que pueden tener los pacientes con las hemorragias. Exactamente. O sea, hay una dosis de profilaxis que es 10 miligramos, que la gente tiene que tener muy clara. Y hay dosis de anticoagulación que van entre 15 y 20 miligramos, que son las anticoagulaciones, o, entre comillas, trombosis demostrada, de trombosis venosa profunda demostrada, o fibrilación auricular, pero no para profilaxis de tromboembolismo. Y tú debes usar las escalas de riesgo usuales para indicar profilaxis en pacientes médicos con riesgo de tromboembolismo, igual que en cualquier otro paciente médico. Aquí llegó Isis de nuevo. Isis, adelante. Ajá, aquí estoy. ¿habías escuchado la pregunta por casualidad? Sí, hay algunas cosas que he escuchado. Te oí la mitad de la pregunta, pero creo que sé por dónde va. Fíjate, la anticoagulación no es para todos los pacientes, efectivamente. Los pacientes que se deben anticoagular son pacientes muy bien seleccionados, porque la anticoagulación sin indicación aumenta la morbilidad y el riesgo de sangrado en los pacientes. Entonces tenemos que ser muy conscientes en la indicación de anticoagulación. Pacientes con riesgo adicional para hacer tromboembolías venosas o arteriales son los pacientes que deben ser anticoagulados y no cualquier paciente. No, los pacientes con indicación médica general de profilaxis o con indicación médica general de anticoagulación. O sea, un punto importante que fue al COVID. Un punto importante que fue tocado en el estudio Action por la doctora Karina es lo del dímero D, porque el dímero D se ha usado como una guía para ver si uso anticoagulantes o no en pacientes con COVID. En estos pacientes del estudio Action, el dímero D, no sé, según comentó el doctor Renato en ese estudio Action, el dímero D no fue un factor de riesgo para trombosis, fue un marcador de riesgo para trombosis, que es una cosa diferente. Estamos acostumbrados, todo paciente que tiene COVID, que se eleva un poquito el dímero D, bueno, altísimo riesgo, dosis anticoagulante full. Bueno, los resultados de este estudio dan otra enseñanza. Y el paciente anda caminando en la calle normalmente y tiene 20 miligramos de rivaroxaban porque tiene el dímero D un poquito alto. Eso es como que tuvo COVID, eso es una locura. Entonces, yo creo que esa es la primera puntualización. Pacientes con COVID leve no tienen ninguna indicación de ser tratados con tratamiento antitrombótico, ni profiláctico, ni terapéutico. Esa es la primera. Pacientes con COVID moderado a severo que tuvieron hospitalizaciones en terapia intensiva tienen las indicaciones formales de todo paciente con una condición médica grave que le aumente el riesgo de trombosis y debe ser tratado con las medicinas usuales. Y pacientes al egreso que persisten con cierto grado de inmovilidad o importante grado de inmovilidad tienen indicación de dosis profiláctica de tromboembolismo venoso, no de dosis terapéutica de anticoagulación. Yo creo que 10 miligramos es la indicación. 10 miligramos es la indicación. 10 miligramos de rivaroxaban. Yo creo que esos dos puntos que han tocado ustedes de las indicaciones de la anticoagulación son llamativas porque hay estudios con resultados divergentes. En uno que sí da resultados la anticoagulación a dosis anticoagulante, vamos a decir, en otro que no dan, sino en dosis profiláctica, y tanto en pacientes con riesgo moderado, de una enfermedad moderada, como en pacientes en cuidado intensivo. Sorpresa, no dio mejor resultado la dosis anticoagulante de heparina, y sí lo dio heparina anticoagulante, y sí lo dio heparina a dosis profiláctica. Entonces, hay unos resultados ahí divergentes que deben aclararse. Sí. Bueno, mira, nos queda un minuto para despedirnos.
para este bloque. La otra cosa que debería destacar para como mensaje para la audiencia, Juan, si estás de acuerdo, es que no hay indicación, que también es muy frecuente, para ningún antiagregante plaquetario como tratamiento de rutina en COVID-19, ni para aspirina, ni para clopidogrel. Es muy importante, por otro lado, en el otro extremo del espectro, que si el paciente tiene tratamiento crónico por alguna condición arteriosclerótica previa con aspirina o con clopidogrel, no se debe suspender, se mantiene el tratamiento porque la enfermedad hay que seguirla tratando y no se debe suspender. No se indica por COVID, no se suspende por COVID. Si tiene una indicación previa, se mantiene. Si inicia con COVID y no tiene ninguna indicación previa, no se inicia para protección adicional porque no hay ninguna evidencia para esa prescripción. Y se mantiene la estatina también, que es el otro punto. Exactamente, se mantiene. Si viene con estatina, se mantiene. No se inicia por COVID, se mantiene si viene con indicación previa sin ninguna contraindicación. Es múltiple mecanismo protrombótico en el paciente de COVID-19. Sí, y el paciente que se encama, se cumple la triada de Virchow, pues hay lesión de claro, excelente, sí. La inflamación de por sí aumenta la coagulabilidad, por decirlo de alguna manera, y el paciente se encama. Entonces, tiene la triada de Virchow perfecta. El doctor Drubal Navarro pregunta brevemente, pacientes con COVID, con trombosis pulmonar tratada, ¿qué dosis de rivaroxaban? La dosis de rivaroxaban en trombosis pulmonar, los primeros 21 días, 15 miligramos 2 veces al día, doctor, y después 20 miligramos diarios si hay demostrado o un embolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda. 15 miligramos 2 veces al día por 21 días, 20 de mantenimiento. Y el tratamiento extendido, en todo caso, si es de 6 meses a un año, es 10. Se baja la dosis a 10. Sí, pero hasta los 6 meses, de 20, de ahí en adelante, usted decide si continúa o no, de acuerdo a cuál fue el contexto en el que se encadenó. Pero si va a seguir, es con 10. Se baja la dosis a 10. Exactamente. Ese es el resultado del estudio Choice. Exactamente. Bueno, creo que cubrimos todas las preguntas. Si nos quedó alguna, nos disculpen, pero creo que vimos todas las preguntas del chat.